Bueno, definir que una constelación es una representación visual de un contexto con los elementos que son necesarios de acuerdo al tema y al pedido que tiene nuestro cliente, porque él quiere que algo sea diferente. ¿Okay? Entonces, se llaman constelaciones estructurales porque lo que miramos es la interrelación de los diferentes elementos de acuerdo a cómo el cliente nos narra la situación. ¿Sí? Es decir, hay un contexto que es el que envuelve la serie de situaciones que envuelven el estado deseado de nuestro cliente y de esa manera podemos configurarlo. Y para esto necesitamos pues un tema, es decir, que el cliente nos diga cuál es el tema que quiere trabajar. Necesitamos preguntarle también qué quiere que sea diferente, es decir, preguntarle, oye, si esta constelación fuera un éxito, ¿cuál sería para ti un buen resultado? Y ahí vamos a poder obtener exactamente lo que él quiere que sea diferente o lo que nosotros llamamos pedido. Y necesitamos también un contrato que tiene que ver con delimitar o acotar las expectativas que nuestro cliente tiene para esa sesión en particular. Y entonces de esa manera podemos elegir cuál es el esquema adecuado para ese cliente. Tenemos diferentes esquemas. Hay uno que tiene que ver con la aproximación a un objetivo. Por ejemplo, el cliente nos dice, oye, pues fíjate que yo quiero tener una empresa, quiero poner mi propio negocio, y entonces esa persona que ya tiene su negocio es la versión futura de mi cliente, ¿sí? Entonces, de esa manera, tenemos ya un estado deseado. Y entonces, tenemos una línea de tiempo implícita, ¿ok? Entonces, tenemos a nuestro cliente en el presente con sus recursos implícitos y tenemos a nuestro cliente en su estado deseado. Y a los dos los podemos ver en el mismo momento, ¿sí? Vemos tanto al cliente representado por una persona o por un objeto y al mismo tiempo podemos ver ahí representado a su meta o a su estado deseado. Prácticamente esa es la más sencilla configuración porque tenemos ese elemento que implica lo que yo me quiero convertir, que es ese contexto o esa versión futura de mí mismo que me está esperando ahí en el futuro. ¿En qué momento se empieza a hacer más complejo? Cuando el cliente nos dice que hay un obstáculo. Entonces, entre el foco, que es el representante del cliente en el contexto de la situación que estamos planteando, y el estado deseado, en medio hay un obstáculo. Y entonces ahí ya la estructura, ¿sí?, del discurso de nuestro cliente, ahí ya nos está diciendo que necesitamos colocar tres elementos. Ya pasa de ser una relación diádica a ser una relación triádica, donde está el foco, que es el representante del cliente, tenemos el estado deseado y en medio tenemos el obstáculo. Ahí espero que se vea bien, ¿ok? Entonces tenemos aquí a nuestro cliente y tenemos a la meta acá, ¿sale? Entonces él dice, yo quiero poner un negocio. Esto está en un punto del futuro, ¿ok? Y esto es el contexto presente de este cliente. Y entonces él nos dice, fíjate que hay un obstáculo, pero no sé cuál sea, porque ya llevo muchos años queriendo poner un negocio. Y entonces colocamos una ficha para representar a ese obstáculo. ¿Ok? Ahí estamos, ¿sale? Entonces, recapitulando, me voy a regresar un poquito y si nos ayuda Fati Monreal a explicar para las que acaban de llegar qué es lo que estamos haciendo y yo voy colocando las fichas, ¿sale? Muy bien, estamos pues haciendo una configuración del tema de un cliente que dice que quiere poner una empresa. Y esto damos un esquema que se llama aproximación a un objetivo. Entonces, tenemos la versión
o el cliente en el momento presente con todos sus recursos. Ajá. Entonces, y tenemos también al cliente en su estado deseado o en su meta, en la línea de tiempo. Lo que seguía es que tú nos decías que esto se va complejizando cuando el cliente nos puede decir que ha habido un obstáculo por el cual no ha podido lograr su meta. Exacto. Oye, Pati, y cuando decimos que este foco, que es el representante del cliente en el contexto de la situación planteada, está con todos sus recursos, está con sus recursos implícitos. Así Porque es. todavía no los despejamos, es como una ecuación de álgebra, ¿sí? Todavía no están despejados, ¿sí? Entonces, este momento es el momento presente y este es el futuro, ¿ok? Todavía tenemos más contexto acá, que es el contexto del futuro distante, ¿ok? Entonces, si él dice, oye, es que ¿sabes qué? Que yo hablo inglés. El hablar inglés estructuralmente, ¿qué es? ¿Es un recurso? Es un recurso, ajá, un recurso interno, porque él ya habla inglés. ¿Por qué el que habla inglés es un recurso que lo coloco del lado izquierdo del foco? No sé si es correcto, pero si tiene que ver con algo de la parte de la mamá, ¿Del lado qué, perdón, Iván? de la parte de la femenino de la persona. Desde este enfoque, la lateralidad izquierda-derecha implica otro significado. Ya, ok. ¿Alguien sí sabe por qué izquierda y derecha? Sí, es, si no mal me acuerdo, porque la posibilidad, el recurso me está liderando, ¿no? Porque yo lidereo al inglés. Ok, estoy al revés, sí. Estoy ¿Sí? en el espejo, sí, tienes razón. ¿Sí? Nada más que la gramática posicional aplica en el tetralema y no en el esquema de 9 y 12 campos, ¿sale? Ok. ¿Sí? Aquí es porque es un recurso interno, porque yo ya sé inglés y entonces ya lo tengo puesto, ¿sale? Después tenemos un recurso externo, por ejemplo, dice, es que yo tengo un dinero guardado, ¿sí? Entonces, este es un recurso externo, ¿sale? Entonces, no quiere decir que cuando lo configuramos al principio no haya tenido los recursos, siempre los tiene, nada más que necesitamos hacerlos explícitos para que él de alguna manera se acuerde que tiene esto que lo va a acompañar a resolver esta situación de este posible obstáculo, ¿sí? Porque el obstáculo muchas veces pertenece al mundo del pasado, que quiere ser una experiencia pasada, ¿sí? O pertenece a que es un recurso que no había sido mirado, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, la cualidad que puede llegar a tener un obstáculo, ¿sí? Un recurso, un obstáculo y una meta están hechos de lo mismo. La única diferencia es el contexto en el cual se presenta. ¿Ok? ¿Sale? Esto es con respecto, así una mirada panorámica nada más del esquema de 9 y 12 campos, en donde tenemos, por ejemplo, acá la versión anterior del cliente. Vamos a ponerla con esta. Esta es, por ejemplo, la versión anterior del cliente. El cliente hoy tiene 50 años y esta es la versión anterior, que puede ser cuando él estaba en la universidad o cuando tronó con una novia o algo que pasó que todavía de alguna manera lo está jalando hacia el pasado, ¿sí? Cuando el foco reporta que no puede moverse, ¿sí? Quizá porque hay algo acá que solucionar. Entonces necesitamos que el foco mire a esta versión anterior para hacer un process work aquí. Una vez que hacemos el process work, queda solucionado este tema que estaba pendiente porque había quizá una superposición de contexto y quizá cuando regresamos y hacemos las preguntas de las diferencias, el obstáculo dice yo ya no tengo nada que hacer aquí, salgo o me convierto en un recurso que no había sido mirado
o en un contexto del pasado que no tenía nada que ver, y entonces ya el cliente está listo para tomar su estado deseado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, para mí sí, es que la última vez que hablamos de esto fue en noviembre, octubre del año pasado, entonces Ok, son como herramientas nuevas, pero sí perfectísimo. Sale, muy bien. Ahora vamos a platicar un poco sobre el triángulo de polaridades de creencias. ¿Para qué sirve el triángulo de polaridades de creencias y en qué momento lo podemos utilizar, tanto en un proceso personal como con un cliente? El triángulo es cuando necesitamos fortalecer al cliente con recursos. Exacto. Ajá. Entonces, ¿podríamos definir lo que es un recurso? Que podría ser toda capacidad o habilidad, ¿sí?, que el cliente tiene y necesita recordar o necesita de alguna manera potencializar o fortalecer para conseguir un estado deseado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar con una creencia. Una persona que dice, yo ya tomé muchos cursos de inglés y nomás no puedo hablar inglés. ¿Sale? Entonces, tiene la creencia de que yo no puedo hablar inglés. ¿Ok? Esa es una de las maneras de trabajar con el triángulo, que no es la única. ¿Ok? Entonces, vamos a montar el triángulo, ¿sí? ¿Quién me dice cuáles son los diferentes polos del triángulo? La confianza, La confianza. Ajá. La confianza Sabiduría sabiduría y el corazón, ¿no? O el amor. La confianza, ¿qué otro? sabiduría, La sabiduría y el amor. La sabiduría es un elemento libre. ¿Sí? La sabiduría es un elemento el libre. conocimiento es, ¿no? El conocimiento, ¿sí? Exacto. Y Ya el llevamos. equilibrio o el debe ser. El equilibrio es parte del balance que es dentro del saber. Sí, ya El tenemos hacer, la cabeza, ya tenemos la cabeza y el corazón. ¿Qué nos falta? la acción. El hacer, que es las manos, ¿sale? Entonces ahí tenemos nuestro triángulo lo más equilátero posible, ¿sale? Por eso se llama triángulo de competencias o triángulo de polaridades de creencias. La sabiduría tiene la cualidad de ser un elemento libre que se puede estar meneando por toda la configuración, ¿sí? Ajá. Ok, entonces el foco entra al triángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de que el foco visite el triángulo? Que tome de las fuentes inagotables de recursos. Exactamente, tienes una estrellita, ¿sí? O sea, el foco visita el polo del balance. Este polo es el del pensar, es el del análisis, es el del balance, ¿sí? Y es el de la cabeza, el de la reflexión. Todo lo que tiene que ver con la cabeza y es el que equilibra las emociones y la acción, ¿sí? Pensar, sentir, hacer, cabeza, corazón y manos, ¿sí? Balance, conexión o confianza y orden. Este verde es el polo del orden, ¿ok? ¿Sale? Entonces, él toma de aquí. Pero, ¿qué pasa si este polo tiene ganas de moverse? Fíjense. No se pueden mover porque son lugares fijos, ¿no? Exacto, porque son lugares, ¿sí? Si yo quiero ir al Oxxo y cuando voy llegando al Oxxo, el Oxxo se echa a correr, entonces no es Oxxo. O algo me fumé, ¿verdad? Okay. Entonces, si es lugar y si el lugar se mueve, entonces no es lugar. Por lo tanto, ¿sí? Gramaticalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una probable ¿qué? Una probable superposición de contexto. O sea, el hecho de que... Si esta fuente inagotable de recursos quiere moverse, se siente triste o no está estable, muy probablemente este polo no es polo.
¿sí? Entonces, o necesitamos separarle el contexto que no le toca, ¿sí? O necesitamos cambiarlo definitivamente y traer al verdadero polo, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder, dependiendo si está confundido o está mezclado, ¿ok? Pero no vamos a entrar ahorita en eso, es solamente que eso es lo que puede suceder, ¿sí? Ahora, ¿cómo entramos a la percepción representativa cuando estamos trabajando en el consultorio o cuando estamos trabajando en línea? Porque cuando lo hacemos con representantes, ¿qué pasa con los representantes? Los representantes van a reportar desde su percepción representativa y también sus reacciones semánticas, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando en línea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos saber si hay una superposición de contexto con un lugar? Si es fijo y aparte ahí está y es un pedazo de madera. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues es el mismo cliente el que entra en esa percepción representativa. Se le pide que cierre los ojos y que reporte qué pasa con su cuerpo. Excelente, Pati. Así es, ¿sí? Otra de las maneras, ¿sí? Es decirle al cliente que se imagine que esta mano mía es su mano. ¿Sí? Y entonces observar, esto es mejor, peor, igual o diferente. ¿Sí? Y entonces suponte que te dice mejor. Sí, está bien, estoy disponible. Ah, perfecto. Entonces quito la mano y la limpio así en mi pantalón. ¿Sale? Y entonces cierra los ojos, encuentra una manera de tomar de esta fuente inagotable de recursos de intelectualidad, de conocimientos, de información, de análisis, de reflexión, ¿sí? De todo lo que está en el polo del intelecto, en el polo del balance, ¿sí? Y cuando abre los ojos, puede ser que ya él está enfrente del polo de la confianza, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que al final puede tomar a la sabiduría, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo súper clarísimo? No, pues está padre. Sí, Claudia. Una pregunta. En este caso, tú en la entrevista, Sí. Creo que se le va el audio. Casi no te escuché, pero creo que te entendí. Durante la entrevista, de acuerdo a la estructura del discurso del cliente, yo observé que lo que él en este momento necesita es tener acceso a recursos, ¿sí? Y ahora, puedo montar una constelación parcial del triángulo de polaridades de creencia solamente entre el polo del conocimiento y el foco. Y solo trabajar aquí, ¿sí? Por ejemplo, en la constelación de la creencia limitante, ¿sí? Le decimos al cliente, oye, si tú ya tomaste cursos en Quick Learning, Interlingua, el Anglo, ya te fuiste a Canadá, Estados Unidos, a Inglaterra, y ya lo sabes, ¿de cuál de los tres polos necesitas tener más acceso? Me va a decir, oye, lo que necesito es confianza, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer una constelación parcial del triángulo de polaridades de creencias entre el foco y el polo de la confianza, ¿ok? Entonces, si está la creencia limitante, ¿sí? Este es un gran avance de Elizabeth Ferrari, que en paz descanse, ¿sí? Ella decía, pones al polo, ¿sí? Pones al foco, ¿sí? Y un representante para la creencia limitante, ¿sí? Y mientras va entrando la creencia limitante, el cliente original y el foco al mismo tiempo dicen,
no puedo hablar inglés, ¿sí? Y entran. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? La fuente de recursos inagotables de confianza. Tenemos el foco, que es el representante del cliente en la situación planteada, que es no poder hablar inglés. Y la frase de la creencia limitante, que es no puedo hablar inglés, ¿sí? Ahora, si yo le pregunté durante la entrevista, cuando tú consigas hablar inglés, ¿a quién te vas a parecer menos? ¿Cómo se llama esa pregunta? ¿Alguien me quiere decir? De la disimilitud. Pregunta de la disimilitud, ¿sí? Y si ella dice, yo me voy a parecer menos a mi abuelito, ¿sí? Porque mi abuelito odiaba a los gringos, ¿sí? Entonces, podemos pensar que hay una superposición de contexto del tipo lealtad sistémica, ¿sí? Entonces, espérenme, déjenme que quiere entrar, otra persona. A ver. Ahí está, listo, ¿sí? Entonces, esta respuesta a la pregunta de la disimilitud que dijo que se va a parecer menos ¿a quién? A su abuela, ¿no? Abuelito. A su abuelo paterno, vamos a suponer, ¿sale? Ok, como es la respuesta a la pregunta de la disimilitud y es un factor de contexto, ¿en dónde lo coloco? ¿Dónde se coloca RPD y los Chosen Elements? En la piel de la constelación. En la piel de la constelación o en la periferia de la constelación, como por acá. ¿Sale? Ahora, este es el foco, este es la creencia limitante y esta es la fuente inagotable de recursos de confianza, que es la confianza. ¿Sale? Entonces, necesito hacer el test de superposición de contexto, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Ok, entonces le digo, cierra los ojos. A ver, todos cierren sus ojos. Cierren los ojos. Ok. Ahora los abren. Mejor, peor, igual o diferente. Quedando aquí. Cualquier cosa. Mejor. Mejor. Por lo tanto, si dice mejor, ¿qué quiere decir? Que sí hay superposición de contexto. Que sí hay superposición de contexto. Por lo tanto, le decimos al cliente, cierra los ojos. Lo cierra. Mientras él lo cierra, yo hago el cambio, ¿sí? Le decimos, ábrelos. Y entonces ahí quiere decir que sí hay una superposición de contexto para el tema de no poder hablar inglés con su abuelo paterno. No quiere decir que para todos los temas, ¿sí? Solamente para esto porque salió positivo el test. ¿Ok? Entonces ahí hacemos el ritual de disolución de superposición de contexto que se llama ritual de retorno o mejor conocido como Spiri González. ¿Sale? Y entonces ahí le decimos que cierre los ojos, ¿sí? Mientras él los tiene cerrados, yo hago este cambio, ¿sí? Ahí llevo llevo media. Cierra los ojos, hago el nuevo cambio y ahí ya llevo una, ¿sí? Y así sucesivamente hasta completar 6 o 3 completas, ¿sí? Y una vez que termino el ritual de disolución de superposición de contexto, vuelvo a colocar mi mano, le presto mi mano al cliente que está online, ¿sí? Y le pregunto, diferencias, mejor, peor, igual o diferente. Si nos dice mejor, ¿qué quiere decir? Que se eliminó la superposición de contexto. Que se disolvió la superposición de contexto, ¿sí? Si nos dice peor, no se ha que aún disuelto. está. no se disolvió, ¿sí? Si nos dice igual, Probablemente se disolvió, pero está asimilándolo. O no había Exacto. superposición, ¿no? No, sí había, porque ya salió el positivo. Okay. Nada más que posiblemente sí se quitó, pero todavía hay dudas. Luego, si nos dice diferente,
Muy Igual que probablemente. también se quitó. Ajá. Sí. Cuando nos dice mejor, sí se quitó. Si nos dice peor, no se quitó. Si nos dice igual, muy probablemente se quitó. Si nos dice diferente, muy probablemente no se quitó. Por lo tanto, necesitamos preguntar, ¿agradable o desagradable? Si es agradable, se quitó. Si es desagradable, no se quitó. En ambos casos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa es una forma de poder disolver la superposición de contexto. ¿Ok? Esto fue, digamos, un bosquejo, ¿sí? Todavía es más profundo, pero me gustaría nada más dejarlo aquí con respecto al tema de la creencia limitante, porque sí quiero dejarlos picados para ya en las clases particulares que ustedes están tomando, poder continuar y profundizar con esto, ¿no? Me gustaría hablar ahora un poquito sobre el tetralema, ¿ok? ¿Cuáles son las diferentes posiciones del tetralema? Tenemos la tematización, la polarización, la compatibilización y la contextualización. ¿Ok? Y después tenemos la quinta no posición, que es la reflexionalización. Muchas personas lo conocen solamente como lo uno, lo otro, lo uno y lo otro, ni lo uno ni lo otro, ninguna de las anteriores como esta. Sin embargo, tiene todavía su profundidad porque hay una tensión entre la posición 1 y la 2 y entre la 3 y la 4. ¿Ok? Y hay varias maneras de compatibilizar. Por ejemplo, ¿tomo café o tomo leche? Y entonces estoy en ping-pong mental, tomo café o tomo leche. Puede ser que tome leche con café o tome café con leche, o que tome un vaso con leche y una gotita de café, o que tome una taza de café con una gotita de leche, o que en la mañana tome café y en las noches leche. O un mes tomo café y otro mes tomo leche. Es decir, la compatibilización se puede hacer de diferentes maneras. Y la contextualización es toda la serie de circunstancias que envuelven a esta tematización. ¿Sí? Por lo tanto, necesito de esta polarización. ¿Okay? Cuando hay un conflicto, también puedo utilizar el esquema del tetralema, que tiene muchísimas aplicaciones. Y a veces también puedo hacer una constelación parcial solamente con una posición o con dos posiciones. ¿Ok? Hay por ahí un micrófono abierto que soy un zumbidito. Entonces, por favor, cierren sus micrófonos y solo cuando participen lo abren, por favor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al tetralema? ¿Ya quedó clarísimo? Entonces ya no necesitamos aprender nada de esto. Ok, me gusta eso. Perfecto. Bueno, es que, perdón. Sí, Claudia. Es que apenas estoy yo es como la primera vez más o menos, no primera vez, o sea, ya lo había visto, algo me habías mostrado también, pero lo tengo un poco más, menos conocido, digamos, ¿no? Entonces, ahorita que te estoy escuchando, dices que o sea, hay muchísimas maneras de contextualizar, sobre todo esos dos polos que dices, que es ninguno de los anteriores, o sea, los dos que pusiste hacia ti y el de enfrente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿me caso o no me caso? Ajá. Me caso y no me caso, es decir, nos vamos a vivir juntos. Ni me caso ni no me caso. Aquí estoy contextualizando, ¿sí? De acuerdo en el contexto de la edad que tengo, en el contexto del tiempo que llevo con esa relación, en el contexto económico, en el contexto religioso, en el contexto familiar, en el contexto educativo. Aquí es donde puedo viajar en la contextualización. Y entonces puedo también viajar, vamos a poner aquí la quinta no posición, a que es un espacio. Este es un espacio de compasión, un espacio de fuerza, un espacio de debilidad, un paso previo a, ¿sí? Donde puedo visitar y también tener acceso a recursos para regresar a mi tetralema. Y es aquí donde hablábamos de lo que decía Ana Lilia al principio sobre la gramática posicional, ¿sí? Que no lo vamos a tocar hoy, pero nada más es para explicarles que la lateralidad izquierda-derecha tiene un significado, ¿sí?
lo mismo si estoy atrás, lo mismo si estoy de este lado, o lo mismo si estoy de frente, ¿sí? En el lenguaje transverbal tiene una traducción hacia el lenguaje verbal. Y cada postura, dependiendo si es mejor, igual o diferente, va cambiando el significado, ¿sí? Y al cliente le va haciendo sentido porque estamos teniendo una conversación transverbal con el cliente a través de la representación visual de su situación. ¿Ok? Bien. Gabriel, Sí. y en el caso online, es la misma forma de estar tocando cada una de las posiciones y eso. Exactamente. Sí. Ajá. Es lo mismo, nada más que aquí el cliente mismo es el que entra a la percepción representativa. Nada más hay que tener mucho cuidado de separar la percepción representativa cuando hacemos un test en un lado y en otro, porque hay que limpiar la mano. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Todo? ¿Puedo hacer preguntas yo ahora? O sea, si no hay preguntas de allá para acá, yo hago de aquí para allá, ¿sale? Gabriel, Sí. cuando dices Sí. que es el cliente que entra a la percepción representativa, ¿cómo lo hace? Sí, a través de que el cliente, ¿sí? El cliente, si está en su casa y él tiene estas piezas, pues se lo monta allá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tengo consultantes que ya compraron sus piezas o ellos mismos las hicieron, ¿sí? No importa. Entonces, él es el que toca las piezas, ¿sí? Pero si no, yo le presto mi mano, ¿sí? Salgo de la percepción representativa y le presto la mano, salgo de la percepción representativa y le presto la mano. Claudia, no sé si quieras compartir un poco de tu experiencia de una constelación que facilitamos de cómo entraste en la percepción representativa con los objetos. No entres en el contenido de tu tema, sino nada más cómo lo viviste. Sí. Bueno, para mí fue muy interesante porque efectivamente yo misma elegí los elementos para utilizar, los coloqué según la estructura y ponía mi mano sobre cada elemento que elegí para representarme a mí o a mis chosen elements. Entonces, cuando ponía mi mano, pues tenía en mí las sensaciones corporales que me decían si era agradable o menos agradable, o me sentía peor o mejor. Y para mí fue impresionante porque inmediatamente empecé a tener muchas reacciones emocionales. Son reacciones semánticas. Digamos que Ajá. en el vocabulario nuestro son reacciones semánticas. Ok, reacciones semánticas que me causaban pues emociones diferentes, ¿no? Con solo poner mi mano, y cuando me dijiste que limpiara con el pantalón, lo limpiaba para poder hacer otro test o probar otra posición. Y realmente me fue pues para mí fue increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque sentí lo mismo que una constelación normal, o sea, de unas que son presenciales, con personas y todo. Igual como transportas la emoción y las sensaciones, pues se me hizo muy parecido. Exacto. ¿Sí, Lupita? Por ahí Sí, es sí, como lo podemos lograr. Entonces veo cómo me faltan muchas cosas por aprender y bueno, pues definitivamente es como eso, ¿no? Como un quiero y me falta. Es de eso de mi parte, Gabriel. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Fíjate que ahora que dices eso, y es algo que platico en una parte del libro, que los lenguajes, los idiomas, son como ciudades, ¿sí? Por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿conoces Pachuca? Pues yo he ido a Pachuca 4 veces, entonces sí conozco. Pero si me dices, oye, ¿conoces las tortas de la Avenida Independencia con Madero? Pues no. Oye, pues no que conocías Pachuca. Pues sí, pero espérame, o sea, he ido y conozco el reloj y sí sentí el aire fuerte y frío, ¿no? Pero tengo una noción de lo que es Pachuca, ¿sí?
Lo mismo, por ejemplo, oye, ¿hablas francés? Pues te puedo decir, permítez-moi de vous présenter un ami, y a lo mejor te apantallo con medio sé, pero ya le rascas tantito, ya no sé mucho, o creo que sé, ¿sí? Entonces, a veces tenemos esa noción cuando hablamos de un lenguaje, y este es el lenguaje transverbal. Constelaciones estructurales, en realidad es el lenguaje transverbal, es un idioma, ¿sí? Que Matías Varga von Kievenitz-Sparrer comenzaron a construir, y después Elizabeth, que en paz descanse, le da una didáctica, ¿sí? ¿Cómo fue que aprendimos este lenguaje? Pues fueron más de 100 días de entrenamiento en Alemania, en donde cada vez nos dábamos cuenta de lo poquito que sabíamos, ¿no? O sea, era como que ya tomé los primeros 20 días, pues ya soy Juan Camaney, pero regreso a los siguientes 20 y resulta que pues conozco menos de lo de al principio, porque cada vez me doy cuenta de todo el universo que es este lenguaje, que tiene muchos axiomas y que tiene mucha profundidad, como es conocer una ciudad, ¿no? Que cada vez te vas metiendo a los callejones, te metes a los bares, a los cines, y empiezas a conocer cada vez más y te empiezas a fascinar del lenguaje. Y es así, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes integrar? ¿Cómo podemos integrar el esquema de 9 y 12 campos con el triángulo? ¿Cómo podemos poner el cuadrado de valores y al mismo tiempo trabajar con el triángulo? Digamos, es una manera como podemos, ya una vez que lo empezamos a dominar, como lo hacemos con la música, con la poesía, poder surfear por este pensamiento que está basado en la lógica y en la filosofía antigua, y muchos de los esquemas pues tienen más de cientos de años de existir, y solamente es una abstracción que se convirtió en una representación visual para poder transitar y tener una comunicación. Por eso esto habla de la comunicación intrapersonal y de la comunicación que el cliente finalmente tiene consigo mismo para reacomodar la estructura de cómo tenía él configurada su realidad, y se va con más recursos, con una nueva configuración de esa realidad. Por eso es fundamental el tema del lenguaje y de cómo puedo construir con mi cliente una conexión desde esta comunicación ahora interpersonal, para que él se pueda crear esas condiciones en las cuales él se vaya más fortalecido, se vaya con más recursos y se vaya mejor que como llegó. Sí. Lo que me gusta mucho de este grupo, y gracias por conectarse, es que hay quienes tienen una clase, quienes tienen 0, quienes tienen ya mucho tiempo. Entonces esto enriquece mucho, y esa es la idea de este webinar, ¿no? De poder compartir los conocimientos, y a mí me gustaría en algún otro momento poder hacer otro en donde podamos ponerlo en práctica, hacer como una especie de workshop en donde algunos de ustedes que se avienten al ruedo a poder practicar, y entonces de esa manera van fortaleciendo sus recursos, ¿ok? Para que se ponga realmente en práctica. Muchas veces en los mentoring, cuando estamos de 1 a 1, pues sí practicamos en las primeras 8 o 10 sesiones, muy padre, ¿sí? Pero ya después requerimos pasar al siguiente nivel ya de la práctica de unos con otros, o incluso invitar consultantes que quieran participar, así que no sepan absolutamente nada, para ahí digamos que es como la prueba de fuego, ¿no? Oye, Gabriel, pues mira, yo me vuelvo a entusiasmar mucho con este enfoque, y claro que me da un poco de pánico, porque es como aprender un idioma exactamente. Entonces, pero cada vez me emociona más pues poder aprender ese idioma. O sea, es como aprender todo el vocabulario, y se me hace pues que exactamente es algo muy amplio y muy profundo. Y cada vez que vuelvo a tener contacto con esto, como ha sido en los FIX o en el curso que tuvimos acá en Juárez, vuelvo a pensar que, bueno, pues que me tengo que aprender bien los esquemas, que tengo que profundizar en cada uno de los esquemas. Entonces, bueno, pues yo muy contenta de volver a retomar todos estos conceptos, y pues cada vez me confirmo que me gusta mucho este enfoque. Claro, y a practicar, Pati. La única manera es practicando. Por lo menos que
que te agarres 2 personas a la semana y que lo practiques, porque es la única manera de fortalecerlo. Me voy, pues así, con esa claridad de que hay que practicar mucho, mucho, mucho. Efectivamente, justo estaba pensando que voy a tener que empezar a hacerlo diario, al menos una vez, con alguien, para poder empezar a fijar las cosas, a ir practicando, pues, no solo el esquema, ¿no? No solo el esquema, sino esto de en línea. Para mí esto fue maravilloso y poder ver cómo lo trabajas en línea, ¿no? Porque, bueno, pues yo también estoy muy habituada a trabajar en vivo, ¿no? Y a todo color. Y entonces poderlo hacer ahorita en línea para mí fue un regalote. Muchas gracias. La verdad es que yo no estaba acostumbrada a esto de las conferencias así por cámara y me parece maravilloso todo lo que se puede hacer, ¿no? Ahorita fue una sesión muy enriquecedora donde pues hay mucha gente participando y a ti puedo verte como si estuviera en vivo viendo las configuraciones que haces y lo que nos compartes, ¿no? Entonces, pues muy agradecida con esto. Me encanta cada vez más adentrarme a este lenguaje. Y como decía Ana Lilia también, hay que pues involucrarse más a través de la práctica, ¿no? Que es lo que va haciendo que quieras ver más conceptos o sea, aprender cómo resolverlos o cómo conceptualizarlos de alguna manera. Un abrazo hasta donde te encuentres, que yo sé que tú estás en todas partes y bueno, pues tú conoces un poquito sobre mi introducción en este tipo de temas. He ido aprendiendo poco a poco. Valoro mucho todo lo que me aporta. Lo único que puedo decir es que cada vez descubro más beneficios y bueno, estoy abierta a escuchar información y a nutrirme de ustedes. Sé que todavía no puedo aportar mucho porque me cuesta un poquito de trabajo involucrarme más desde el contexto del conocimiento, pero lo hago desde el contexto del deseo de querer hacerlo y bueno, pues aquí estoy. Agradezco el espacio y bueno, pues también la invitación y sabes que aquí estamos con lo poquito que pueda aprender o lo mucho, pero siempre abierta a esa información que tú nos puedas compartir. Un abrazo desde Ciudad Juárez y bueno, pues aquí estamos atentos a las próximas invitaciones. Pues para mí fue como la primera vez que fui a un museo, bueno, la segunda vez que fui a un museo egipcio. Hablaron en jeroglífico para mí, pero por ahí tengo unos apuntes que agarré en octubre y con algunas interpretaciones de lo que acabo de ver. Entonces, he guardado y bueno, muchas gracias por invitarme en ese espacio y sea primero de muchos. Gracias, nos vemos pronto, Iván. Vale, Lupita, gracias. ¿qué te llevas? Bueno, me llevo como la determinación de por sí ya estaba yo convencida de tomar estructurales contigo y ahora pues más, ¿no? Y también como con confianza de que, bueno, lo que sé también es como acomodarlo ahí, ¿no? En parte de lo que viste, digamos. Claro. Como que Sí. sí lo sé, pero me falta el lenguaje, me falta obviamente más, ¿no? Entonces también fue como un poco de confianza, o sea, esto de la superposición, ¿no? Yo decía, ¿y cómo se hace una superposición así con objetos, ¿no? Y pues bueno, no es tan difícil tampoco. Entonces también como con confianza y con ganas de aprender más. Así me voy. Excelente. Gracias. Exactamente. Gracias, muchas gracias, Lupita. Bueno, pues gracias a todos. Azucena se tuvo que salir, pero creo que fue una sesión muy fructífera. La vamos a subir por ahí al YouTube para que la puedan estar viendo y si nos ayudan, por favor, a compartirla, ¿sí? Para que cada vez más personas puedan tomar esta formación en línea. Ya varios de ustedes están tomando esta formación y lo que queremos es que cada vez haya más anfitriones de constelaciones estructurales para difundir este lenguaje que me parece que es muy respetuoso hacia los clientes, muy resolutivo y también muy sencillo, ¿ok? Entonces, pues yo les agradezco mucho y nos vemos muy pronto. Les mando un gran abrazo. Que descansen. Hasta luego.